gozo realmente estar aquí con ustedes. Debiéramos de ir tomando el lenguaje de las Escrituras, porque el apóstol Pedro dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Tú has utilizado esa palabra? ¿Te has expresado así alguna vez? Tengo sumo gozo por algo, por alguien. Pedro dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero también es un gran gozo traer esas buenas nuevas a ustedes, comunicarles la palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que Dios nos quiere comunicar, lo que Dios nos quiere decir a través de ese Dios de la Biblia. Es el único Dios vivo y verdadero, es el único Dios que habla. No hay otro Dios como Dios entre los dioses, ni obras que igualen sus obras. Solamente Dios el Señor, el Creador de los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Él es nuestro Creador. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice el salmista. Y ahora podemos entender, mis hermanos amados, un poquito más quién es Pablo. Pablo el apóstol, Pablo elegido por Dios desde el vientre de su madre, que por gracia fue llamado para anunciar, revelar a Jesucristo en él, a todos los hombres y especialmente en su ministerio a los gentiles. Y podemos recordar esa expresión de Pablo cuando dice: gracias a Dios por su don inefable. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es ese don inefable, indescriptible, indecible. No hay palabras para describir el don de Dios a nosotros, a su creación, su Hijo amado. Pero también Pablo, en su carta a los Efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nunca dejemos de admirarnos de nuestro Dios. Es un Dios admirable. Cada día, continuamente, tú vienes a la palabra, y si estás ahí en el lugar correcto y tienes la correcta receptibilidad, Dios se va a revelar, Dios se va a manifestar y te vas a admirar. Como hoy lo vamos a hacer, hoy nos vamos a admirar de nuestro Dios y de Cristo Jesús, su Hijo, el Salvador del mundo, quien es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué nos vamos a admirar? Porque Dios, tú puedes ver a Dios siempre en la Escritura, en su palabra, detrás de la palabra. Ahí está Él con todo su ser, todo su carácter, queriéndose comunicar, revelar, acercar a nosotros. Es lo que más anhela Dios, que estemos cerca, y Él hará todo lo posible para acercarnos y para conocerle más y más, de lo cual nunca nos cansaremos, de lo cual nunca llegaremos al límite del conocimiento de Dios, jamás, ni por la eternidad.
Así es que vamos a orar. Yo quiero que dediquemos todo el tiempo que tenemos a esta parte del capítulo 11 de Primera de Corintios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día que es el día del Señor. Sabemos que todos los días son tus días porque tú eres el Señor de todos los días, el Señor de señores, el Rey de reyes, pero especialmente este día lo celebramos como iglesia, todos juntos, unidos en amor, en comunión, alabándote, adorándote, dándote gracias, unidos unos con otros y juntos contigo, Señor. Te rogamos que, ya que hemos expresado nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento desde el inicio, podamos llevar o continuar este culto en tu presencia, y que hoy nos admires una vez más, que hoy nos maravilles, que hoy te reveles a nosotros, que hoy te manifiestes con poder, y que ninguna persona aquí, Señor, salga como entró. Señor, te pedimos tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo, y que nos unimos a esas palabras de Pablo, que para que el Dios de este siglo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, porque tu conocimiento es tan alto y no lo podemos alcanzar. Señor, te damos gracias, bendícenos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Estamos en esta serie de Primera de Corintios y hemos hablado mucho, ya estamos iniciando el capítulo 11 de 16 capítulos, y hemos aprendido mucho a través del apóstol Pablo, quien manifiesta su vida, su carácter, lo que Dios está haciendo en él, en este tiempo con ellos, en su apostolado, a través de él, para esta iglesia corinta, o también para las demás iglesias. Así es que hemos aprendido que esta iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, espiritualmente hablando. Tenían sus luchas, tenían su resistencia para entregar sus vidas al Señor completamente, a ese Señor que les salvó, a ese Señor que les mostró ese amor, dejando su trono de gloria, venir a hacerse hombre, entrar en el espacio, en el tiempo, sufrir, padecer indescriptiblemente, finalmente entrando en esa última semana de su pasión, donde fue flagelado, fue escarnecido, escupido, fue llevado a la cruz para ser ahí crucificado y ofrecer ese sacrificio expiatorio completo y perfecto a Dios, que es el único sacrificio que Dios, ese Dios santo y justo, acepta por nuestros pecados como pago para perdonarnos, para darnos la salvación de nuestra alma, la vida eterna, pero también una vida nueva para vivir mientras que estamos aquí en esta vida caminando. Vamos a caminar con una nueva vida en Cristo, una vida que tiene la capacidad para no vivir por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, perecederas, materiales, pero las que no se ven son eternas. Piensa en eso, que de Cristo recibiste desde el momento de tu salvación una vida nueva, sobrenatural, una vida que tiene el poder de Cristo para poder alabar a Dios, para poder obedecerle, para poder servirle. Así es que una vez dicho esto, quiero decirles que a pesar de que esta iglesia corinta, en su inmadurez y con muchos problemas, ellos respetaban la autoridad apostólica y esa divina sabiduría que Dios le había dado a Pablo, y en ciertas áreas de doctrina buscaban conocer y seguir la voluntad del Señor, por lo cual Pablo en el versículo
con el que empieza el capítulo, alaba a esta iglesia porque estaba reconociendo el interés que tenían ellos en conocer más de la revelación de Dios acerca de algunos temas, de alguna problemática que estaban enfrentando. Así es que los creyentes corintios estaban reteniendo la enseñanza apostólica inspirada por Dios en Pablo. Y el problema básico de la iglesia corintia no tenía que ver, fíjense bien, no tenía que ver con doctrina, sino con la moral, no con la teología, sino con el estilo de vida que ellos estaban practicando. Recordaban y creían las verdades cardinales acerca de la naturaleza y de la obra de Dios, pero no vivían de una forma piadosa. Pablo los elogia en esta carta y especialmente en este capítulo 11. Quiero decirles algo, es el único elogio que Pablo da a esta iglesia en toda la carta. Al inicio de la carta pareciera como que los está elogiando, pero no es así, porque Pablo se está dirigiendo a Dios, dándole gracias a Dios por ellos. Así es que es con Dios lo que Pablo está diciendo y no a ellos. Así es que en toda la epístola, solamente en este lugar es donde Pablo elogia a esta iglesia corintia, porque habían retenido o estaban reteniendo las instrucciones, las enseñanzas que Pablo les había transmitido a lo largo de ¿cuánto tiempo estuvo Pablo ahí en Corinto? Dijimos, ¿lo recuerdas? 18 meses, 1 año y medio estuvo el apóstol Pablo ahí predicando el evangelio, haciendo discípulos, y ellos estaban reteniendo. Pablo los elogia por esos puntos fuertes antes de comenzar de nuevo a corregirlos en sus debilidades y en este caso por entender mal los papeles y los roles en las relaciones del hombre y la mujer, como Gerardo nos compartía al inicio. Yo te decía que debíamos de admirarnos porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de orden. Y Él ha establecido ese principio y es el que Pablo va a introducir y a dejar bien claro en este capítulo 11, y por eso nos vamos a admirar, porque vamos a ver cómo Dios establece este principio de orden en el universo para que todas las cosas funcionen. En esta iglesia no había orden. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues desorden, confusión, dudas, mal testimonio ante el mundo pagano alrededor de ellos. Así es que en el versículo 3 de este capítulo, vamos a ver ahí cómo Pablo declara este principio. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el principio establecido por Dios y que a través de Pablo lo está comunicando indefectiblemente, es decir, sin lugar a duda, con firmeza, sin opción, no hay opción. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, el principio divino básico para introducir algo sobre lo cual estaba el apóstol Pablo preocupado, porque en estos 18 meses el apóstol Pablo no había podido enseñarles esto y él estaba preocupado por lo que estaba pasando. Esta iglesia en Corinto estaba con un estilo de vida desordenado y tenían confusión de cuál era el
orden o cuál era la manera en la que el hombre y la mujer deberían de comportarse en el culto público y también en sus familias, en sus hogares. El Evangelio del Señor Jesucristo les dio dignidad y honor, lo que al parecer había llevado al abuso en muchos de ellos. Pablo responde a la situación demostrando que según el designio de Dios, el hombre y la mujer no desempeñan la misma función. Miren, mis hermanos, no es cuestión de opiniones, no es cuestión de cultura, podríamos decir el posmodernismo que estamos viviendo. No podemos decir, como decían muchos corintios en aquel tiempo y alguna generación hoy presente, contemporánea, que está diciendo, bueno, lo que pasa es que ellos tienen un prejuicio, los escritores, y nos están tratando de imponer una cultura arcaica de hace 2000 años. Y no podemos aceptarlo porque estamos viviendo tiempos modernos, tiempos diferentes. Mis hermanos, es lo que Pablo quiere dejar bien establecido, que no es cuestión de opinión, que no es cuestión de cultura, sino que es cuestión del principio establecido por ese Dios creador. Y Pablo está respondiendo aquí a esa situación. Así es que el principio de subordinación y autoridad es lo que domina el universo. Gracias al Señor que estableció este principio, y es por eso que el universo grandioso, majestuoso, se mantiene en orden. Sería un caos ese universo, esa creación, esos millones de sistemas solares y millones de galaxias y todo lo que sabemos hoy con mayor precisión, conocimiento. Pablo muestra que la subordinación de la mujer al hombre es solo el reflejo de una verdad general superior. Y algunas mujeres están empezando a acomodarse con lo que acabo de decir. Yo sé que no será fácil para las mujeres el tema de hoy, pero quiero decirles que menos para los varones. Menos para los varones. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense bien, si Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, no se hubiera sometido a la voluntad de Dios Padre, la redención de la humanidad no habría sido posible. Y tú y yo y toda la humanidad estaríamos todavía condenados en nuestros pecados. Por eso les digo que yo estoy admirado con esto que estoy compartiendo con ustedes, porque estoy viendo cómo Dios primeramente, y no solo su palabra donde nos establece este principio, pero Él mismo se presenta como el ejemplo. Y Dios, tanto Dios Padre como Cristo, siempre son y serán el supremo ejemplo de todas las cosas, y no hay nada que Dios nos pida que Él no nos dé el ejemplo primero, porque aquí tenemos ese ejemplo de Cristo. Cristo voluntariamente quiso subordinarse a Dios Padre. Entonces tenemos un ejemplo. Eso es lo que nos va a dar fuerza a las mujeres y a los varones a que establezcamos este principio de orden divino establecido en nuestras vidas. El ejemplo mismo de Cristo es lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a dar poder. Oye, si Cristo, el Hijo de Dios, se subordinó al Padre,
siendo Dios también, igual en esencia, con los mismos atributos, y quiso subordinarse a Dios, el Padre. ¿Quiénes somos tú y yo, mujer y varón, para vacilar, para dudar en someternos, para estar subordinados en este principio de orden que Dios está estableciendo? Miren a Cristo. Él siempre será nuestro ejemplo, y no solamente nuestro ejemplo. En ese ejemplo, al mirarlo, recibimos fuerza, recibimos poder para decir: Señor, me impresiona muchísimo tu humildad, el que tú hayas querido subordinarte a Dios el Padre, siendo tú Dios el Hijo, en igualdad perfecta, completa. Yo te pregunto, ¿es Dios el Hijo menor en igualdad a Dios el Padre? No. Entonces, Cristo, siendo Dios, se subordina a Dios el Padre. Aquí lo está diciendo Pablo claramente, que es Dios la cabeza de Cristo. Y Cristo lo quiso, lo aceptó y fue subordinado. Y podemos ver en la Escritura, en el Evangelio, muchos pasajes donde Cristo continuamente decía: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Subordinación, reconociendo a Dios el Padre como su autoridad. Entonces miremos a Cristo, y es lo que Pablo está comunicando aquí en este pasaje. Si todas las personas, individualmente hablando, no se someten a Cristo como Señor y Salvador, están todavía condenados y perdidos camino al infierno, por rechazar la provisión de gracia de Dios a través de Cristo. Y si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia y la sociedad como un todo queda trastornada y también destruida, ya sea en una escala divina o humana. La subordinación y la autoridad son elementos indispensables en el orden y en el plan de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie podrá cambiar este principio, este orden establecido. Así es que con este versículo 3 estoy introduciendo este capítulo, y decirles, hermanos, que el tema de los roles diferentes, de los papeles diferentes del hombre y la mujer, es algo evidente en la palabra de Dios. Estos roles y papeles, funciones, expresados mayormente en la familia y también en la iglesia. Es algo que es evidente en la palabra del Señor. Sin embargo, se ha convertido en un tema de controversia cuando no debiera de ser un tema controversial. Porque Dios, cuando da su palabra y cuando da este principio, no lo está poniendo a opinión, a consenso. Dios es Dios y Él ordena, Él manda, Él establece, Él dice cómo son las cosas. El problema somos nosotros con esta sociedad contemporánea que nos ha alimentado mucho nuestro orgullo, nuestro ego, y que no queremos autoridades sobre nosotros y que cuestionamos y que queremos más que libertad sin saberlo, porque pedimos libertad, pero lo que estamos haciendo es querer ser
libertinos, abusar de la libertad para hacer lo que queremos, y eso no es libertad. Entonces, sin embargo, se ha convertido en un tema controversial, como les digo, en estos últimos años, aún al interior de la iglesia, en esta iglesia contemporánea, un tema que no debiera ser controversial, un tema que es evidentemente en la palabra claro, sin lugar a dudas, ni siquiera cuestión de interpretación, pero así ha sucedido. Y este conflicto que se empezó a librar en la sociedad del mundo, porque ahí fue donde empezó, se ha trasladado al interior de la iglesia. ¿Cuál conflicto, mis hermanos? El conflicto de no entender y de no aceptar, de rechazar el plan de Dios en el orden divino dado, esos roles distintos al hombre y la mujer que se manifiestan tanto en el interior de la familia como en el interior de la iglesia. Y ese conflicto que inicia en la sociedad, como lo estoy mencionando, se ha trasladado al interior de la iglesia. Y es lo que estaba pasando en esta iglesia en Corinto. Por eso había desorden, había confusión, no sabían el rol del hombre, el rol de la mujer. Muchas mujeres querían ser líderes, muchos varones no querían ser líderes, algunos querían estar tomando la palabra y hablando todo el tiempo, y era un desorden total. Acuérdense que esta carta, tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, es en respuesta a unas cartas que esta iglesia corintia había enviado a Pablo, haciéndole preguntas y preguntas y más preguntas. Trataba de imaginarme esas cartas de los corintios a Pablo, llenas de preguntas y más preguntas, cuestionamientos: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo se hace esto? Y el apóstol Pablo está dando respuesta a esas preguntas, a esa problemática, a esos cuestionamientos. Es importante recordar esto. Así es que, como hemos visto una y otra vez en esta carta a los Corintios, tristemente la iglesia, vemos que esta iglesia tiene la debilidad de contagiarse fácilmente de las enfermedades del mundo, tratando de amoldarse a los pensamientos, a las filosofías, al estilo de vida, a la conducta. Este es un mal que presenta también la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea trata de ser más mundana con la excusa de poder atraer gente que no sienta el choque aquí en la iglesia y sea lo más parecido a lo que viven afuera. Imagínate, eso es lo que están haciendo muchas iglesias cristianas. ¿Tú lo puedes creer? Ahora el resultado de esto es que hay muchos no nacidos de nuevo en las iglesias, muchos mundanos religiosos al interior de la iglesia, porque se les ha hecho cómodo y muy cómodo entrar a una iglesia que se parece mucho a su ambiente natural, pero esto no debe ser así. Ahora es tan claro que Dios en su palabra ha dado roles y papeles diferentes al hombre y a la mujer, que, como he mencionado, se manifiestan especialmente en la iglesia y en la familia.
que muchos para sustentar sus enseñanzas contrarias a este principio, fíjense bien, muchos, porque son muchos los que para querer no aceptar este principio, están diciendo exageraciones y mentiras, como las que voy a explicar. Dice, muchos para sustentar sus enseñanzas contrarias a este principio bíblico no han tenido escrúpulos para llegar a afirmar que los apóstoles, llamados por el Señor, ungidos por el Señor, llenos del Espíritu Santo, como dice Pedro, que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, introdujeron para poder sostener algo que es tan claro en la Escritura, y se han reservado y no han tenido temor, y han llegado al punto de afirmar que los apóstoles introdujeron ideas pecaminosas, machistas, prejuicios culturales judíos o de Medio Oriente, erróneos en la palabra de Dios o la Biblia para su beneficio de ellos mismos y para su generación. ¿Tú puedes creer esto? O sea, así es la naturaleza pecaminosa humana. Cuando yo no quiero y no estoy de acuerdo, soy capaz, y eso es lo que tienes que saber, que esa naturaleza del ser humano pecaminoso es capaz de cualquier cosa, como lo estamos viendo, porque esto tiene consecuencias. El decir o el querer sustentar que los apóstoles introdujeron pensamientos pecaminosos o estas enseñanzas porque ellos las querían, les favorecían, les convenían de alguna manera, tiene una seriedad muy grande, porque es ir en contra de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y que es inerrante. Es decir, entonces que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, o que la palabra de Dios es palabra de Dios en parte, pero no todo, porque esto que tiene que ver con el rol del hombre y de la mujer son prejuicios culturales o son pensamientos pecaminosos. Así es que tenemos que decir aquí, yo no sé si en su enseñanza arrogante que están diciendo esto, logran darse cuenta que las implicaciones de afirmar esa barbaridad. Porque si los escritores bíblicos introdujeron sus opiniones pecaminosas en la palabra de Dios, eso quiere decir que la Biblia no es inspirada total y completamente por Dios, o por lo menos no todo lo que está en ella es de inspiración divina o es palabra de Dios. Parte es palabra de Dios y algunas partes son prejuicios morales pecaminosos y culturales de los apóstoles, y que lo metieron ahí para beneficio propio y de su gente. Es lo que dice esta gente, esta generación, que no quiere aceptar el principio de orden establecido por Dios en los roles, funciones y papeles del hombre y de la mujer. Así es que ahora, hermanos, afirmar eso no solo atenta contra el principio divino de orden que vamos a ver esta mañana, sino que niega la inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Qué es la inspiración plenaria de las Escrituras? Que nosotros creemos y afirmamos categóricamente por la palabra de Dios que todo lo que está escrito está inspirado, ¿sí?, alentado por Dios completamente y procede de Dios. Toda la Escritura, como dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, alentada por Dios,
y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, entero, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Así es que cada vez que nosotros, conociendo este principio, nos negamos o al precepto, al principio divino, que también lo podemos hacer. Tú puedes negarlo, tú puedes rechazarlo, tú puedes no aceptarlo, pero las consecuencias van a venir. Precisamente el desconocer este principio bíblico de orden al interior de las relaciones entre el hombre y la mujer había llevado a esta iglesia de Corintio a la confusión, al desorden que se había extinguido incluso hasta el culto público como iglesia. Imagínate qué testimonio. Ahora aquí se menciona a partir de este capítulo el desorden que había en el culto de esta iglesia, pero muy seguramente eso también se veía expresado sin lugar a dudas en el interior de las familias de todos ellos. Antes de que el apóstol Pablo entre a dar instrucciones específicas, es lógico que él señale este principio de orden para aquellos que participaban dentro del culto público. Dice Pablo, quiero insistir en esto, la manifestación de ese orden en el culto público, pero tiene como base el desconocimiento, la negativa de un principio de orden que Dios estableció y que, fíjense bien, y eso refleja, en el culto se refleja, en el culto público, y es lo que está tratando Pablo con los corintios, porque eso se refleja en cada aspecto de la vida del creyente. Si tú y yo no conocemos, aceptamos y establecemos ese principio divino de orden en mi vida, me va a afectar en todas las áreas de mi vida, en todas las relaciones que el Señor me permita tener como cristiano y como ser humano. Es lo que debemos de saber. Así es que ahora Pablo, como un buen pastor, antes de comenzar a corregir, y aquí tengo que decir algo importante, antes de comenzar nuevamente a corregirlos, yo quiero decirles que la elección de esta carta primera a los Corintios que tomé no ha sido nada fácil, porque a lo largo de la carta hemos hablado de corregir y corregir, ¿no es cierto? De exhortar y de exhortar, y no es fácil. Pero es la palabra del Señor. Aquí nos hemos ido de corrección en corrección, de exhortación en exhortación, pero esta iglesia de Gracia Soberana, Guadalajara, no es una iglesia que está animando a ustedes en decirte que tú llevas un campeón dentro. Y algo más, que ustedes son buenos. Y Dios está boquiabierto al ver cómo ustedes viven y lo bueno que son. Aquí nosotros no necesitamos mensajes motivacionales. Para eso está nuestra carne y el mundo. Nosotros necesitamos la bendita palabra de Dios, viva y eficaz, poderosa, para exhortarnos, para alentarnos, para confrontarnos a nuestra condición, a nuestra realidad, a que nos veamos como Dios nos ve. No hay otra manera en que tú te puedas ver a ti mismo en tu condición que a través de los ojos de Dios, que a través de la palabra de Dios y de su Espíritu. Así es que, Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno.
hermanos, pero la condición de nuestro ser requiere la palabra de Dios para ser corregidos y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál propósito? Que nosotros podamos reflejar la gloria de Cristo. Ese es el propósito, imagínate nada más. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo si no nos ponemos en el lugar donde Dios a través de su palabra nos pueda instruir, exhortar, redarguir, convencer de cómo realmente somos, de cómo realmente Él nos ve? Como en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Apocalipsis, porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero aquí viene lo que le dice el Señor: pero tú no sabes que eres un pobre, miserable, desnudo. Ahí está. ¿Qué opinión tienes? ¿La tuya? ¿O de la gente que te ama y te rodea? ¿O la del Señor, que te dice, pero no sabes lo que tú eres realmente, verdaderamente? Y la única manera de saberlo es viniendo al Señor, viniendo a su palabra, para que Él sea quien me confronte, para que sea Él quien me lo muestre. Que la imagen de Cristo se vea en nuestra vida cuando nos ven. Y esto no está sucediendo en la iglesia contemporánea. Pablo, como buen pastor, antes de corregirlos, elogia algunos puntos fuertes. Y es la única vez, como les decía, en la carta que los elogia. Así es que vamos, por eso podemos poner como título a este pasaje: el principio divino en los roles del hombre y la mujer. El principio divino en los roles del hombre y la mujer. Y vamos ahí nuevamente al versículo 3, dice: porque quiero que sepáis, dice Pablo a ellos, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Quiero que sepáis el principio divino básico, es lo que les decía el apóstol Pablo a los Corintios, para introducir algo sobre lo cual estaba preocupado, pues no les había enseñado antes este punto. Así es que cabeza, como se menciona en este pasaje, se refiere a la parte del cuerpo que gobierna y dirige. Al establecer el principio general, Pablo indica 3 maneras en las que se manifiesta la dirección. Primero, Cristo es la cabeza de todo varón. Él es de forma única la cabeza de la iglesia como su Salvador y Señor. Él ha redimido y comprado con su propia sangre, como nos dice Pedro en su carta, que fuimos rescatados no con oro o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha ni contaminación. Dice Pedro esto. Ese fue el precio del rescate, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, limpio, puro, sin contaminación, fue el precio de nuestro rescate. Pero en su autoridad divina, Cristo es cabeza de todo varón, creyente o inconverso. Este principio establecido por Dios de orden no solamente es para los cristianos, es para cristianos y no cristianos.
El Señor Jesucristo dijo claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:18. Así que la mayor parte de la humanidad nunca ha reconocido la autoridad de Cristo, pero todas las cosas han sido sujetadas bajo sus pies, como nos dice el libro de Hebreos, y también nos dice Pablo en su carta a los Filipenses: y un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Para gloria de Dios Padre, dice Pablo en Filipenses 2:10 y 11. Así que todos los que se someten de buena voluntad, fíjense bien, a su autoridad, constituyen la iglesia. Lo voy a decir otra vez. Todos los que se someten de buena voluntad a su autoridad, a la autoridad de Dios, constituyen la iglesia. Y los que se rebelan en contra de su autoridad constituyen el mundo. La palabra de Dios así es, siempre nos confronta. ¿Te identificas con los que aceptan y se someten a esa autoridad para ser parte de la iglesia, o estás en esta otra parte de los que se rebelan, rechazan, no aceptan esa autoridad, y entonces estás con el mundo? Dios ha permitido en su paciencia y perseverancia que los incrédulos rebeldes ignoren el señorío de Cristo, pero un día ellos reconocerán su autoridad y se someterán a Él. Él tiene el verdadero y supremo control de todos los hombres, ahora y para siempre. Segundo, el varón es la cabeza de la mujer. El principio de subordinación y autoridad se aplica a todos los hombres y mujeres, no solamente a los esposos y esposas. Se extiende más allá de la familia a todos los aspectos de la sociedad. Este es el orden básico de la creación como Dios la estableció. Y la única manera de enterarnos, la única manera de saberlos es a través de las Escrituras. Gracias a Dios por la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es la manera en la que Dios planificó y creó a la humanidad, con este principio establecido de orden, de cómo son las cosas. Tenemos, desde que Dios nos creó, tenemos un rol bien definido como varones y un rol bien definido como mujeres. No estamos inventando nada. No fueron los apóstoles, como ahorita lo mencioné, y no te unas a ese grupo perverso que dice esto que mencionamos, que fueron pensamientos pecaminosos que los apóstoles introdujeron en la Biblia para su beneficio, para su gente. Nada de eso es mentira. Tienes que tener tu propia fe, tus propias convicciones, tu determinación, tu seguridad. Es la forma en la que Él nos ha creado así, y así tenemos que saberlo y sujetarnos. El hombre y la mujer, mis hermanos, como seres humanos y como cristianos, son completamente iguales en lo espiritual. A veces se ha abusado de estas enseñanzas de que el hombre es la cabeza, es el líder, y que la mujer tiene que someterse y sujetarse a su marido, ¿no es cierto? Y tiemblan las mujeres, pero también temblamos los varones, porque tenemos una gran responsabilidad, porque yo tengo que estar sujeto a Cristo, porque Cristo es mi cabeza. Cristo me va a pedir cuentas, me va a demandar
¿Qué hice yo con mi autoridad delegada? Ahora, que quede claro que es una autoridad delegada de Dios a mi vida, a la vida del varón. Y no para nuestro egoísmo, para satisfacer nuestro egoísmo, nuestros deseos pecaminosos. Como algún hombre le puede decir a su esposa, sométete y haz esto que yo quiero, porque mira, la Biblia dice, y a lo mejor es el único versículo que se sabe. Mira, someteos a vuestros maridos, y se lo han aprendido bien y hasta la enseñanza. Dicen, no dice buenos maridos, ya sé que yo no soy buen marido, pero aquí no dice. Pero estás malinterpretando esa escritura, ese texto, porque ha sido una autoridad delegada por Dios a nosotros, y Cristo es nuestra cabeza. Todo varón está subordinado a Cristo, y si así es, si Cristo es mi cabeza, si Cristo es mi Señor, si yo estoy dependiendo de Él y le estoy dando cuentas a Él, yo no puedo obrar orgullosamente, egoístamente, pecaminosamente, porque Cristo no me lo permite, porque Él es mi autoridad, Él es mi cabeza. Yo estoy regido por Él. ¿Se dan cuenta? Dios, dice, algunas mujeres son incluso, obviamente, esto es importante porque a veces se ha manejado que, pues es que la Biblia presenta a los hombres como la cabeza porque a lo mejor son mejores que las mujeres y que no sé qué, y tienen más capacidad y son más inteligentes. Nada de eso. La Biblia no menciona nada de eso, esas diferencias, ni el apóstol Pablo. Fíjate bien. Tanto el hombre como la mujer, ya sea hablando como seres humanos o como cristianos, son completamente iguales en lo espiritual. Algunas mujeres son incluso, obviamente, superiores a los hombres en habilidades, intelecto, madurez y espiritualidad. Dios estableció el principio de la autoridad del hombre y su subordinación de la mujer con el propósito de orden y de complementarse, no sobre la base de alguna superioridad innata del hombre. ¿Se dan cuenta? Entendámoslo bien, aprendámoslo y enseñémoslo así. Por ejemplo, un empleado puede ser más inteligente y hábil que su jefe, pero una empresa no puede funcionar sin la debida sumisión a la autoridad correspondiente, incluso si los que están en autoridad no son tan capaces como debieran serlo, pero él es el jefe. Los ancianos y los diáconos deben ser elegidos de entre los hombres más espirituales de la congregación, pero puede suceder que haya en la iglesia hombres que sean aún más espirituales. No obstante, por esa misma razón, los que son espirituales no tendrán ningún problema para sujetarse a esos líderes y ancianos de la iglesia, aunque estos otros sean más espirituales que ellos. Pero por cuanto son espirituales, no tendrán ningún problema para sujetarse a este principio de orden establecido por Dios. ¿Queda claro? También una esposa puede estar mejor educada, ser más instruida en las Escrituras y ser más espiritual y madura que su esposo. No des codazos. Pero debido a que ella es espiritual, se someterá de buena gana a su esposo como cabeza de la familia. Esa relación apropiada se describe aquí en la Escritura y es lo que estamos viendo y es lo que el apóstol Pablo está exponiendo. Y vamos al tercer punto donde dice Dios, la cabeza de Cristo.
Jesús expresó con absoluta claridad que Él se había sometido voluntariamente a Dios el Padre, subordinándose. Ya lo hemos mencionado, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es tan Dios como Dios el Padre y como Dios el Espíritu Santo. Los tres son Dios y son iguales en esencia. Ninguno, ni el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo. Y también tendríamos que hablar luego de la subordinación del Espíritu Santo a Cristo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces Pablo lo que nos está diciendo con este pasaje, con este texto, mis hermanos, nos está poniendo el ejemplo de Dios a nosotros para que nos animemos, para que nos alentemos, para que cobremos fuerza, para que no pongamos ningún pretexto, ninguna excusa en aceptar este principio de orden en nuestra vida para que las cosas funcionen. Puede ser que aquí hoy muchos de ustedes estén recibiendo esta palabra y están diciendo: Señor, gloria a Dios, gracias por esta palabra, porque yo no entendía por qué mi vida y mi familia es un caos. Y hoy estoy entendiendo porque yo no he aceptado ese principio establecido por ti de orden a mi vida. Y tengo desorden, tengo confusión, no entiendo muchas cosas, porque las cosas no cambian. Estoy haciendo diferentes funciones, cumpliendo con diferentes papeles, con otro rol que no me corresponde. Es triste encontrarte con varones que cuando les preguntas: oye, ¿qué haces? Y te empiezan a decir: no sabes qué, ni me digas. Están ahí en la casa. Y son los que barren, trapean, lavan, hacen la comida, porque la esposa es la que trabaja. Perdóname, no hay excusa. Ese no es el orden. No es el orden. No es cuestión de opiniones, no es cuestión de cultura. Es cuestión de el orden divino establecido por Dios. Imagínense, Isaías, este profeta, este libro de Dios, escrito 750 años antes del nacimiento de Cristo, y ya Isaías habló de juicio en su generación, o sea, hace 2750 años, a causa de que habían permitido que las mujeres gobernaran sobre los hombres. Hubo un momento en Israel donde permitieron que los muchachos y las mujeres fueran los que gobernaran. Y vino juicio, es lo que está anunciando Isaías en el capítulo 3:12. Así es que Jesús expresó esa claridad absoluta. Fíjate bien, Cristo nunca había sido antes, durante y después de su encarnación en ningún sentido inferior en esencia al Padre, pero en su encarnación Él estuvo dispuesto a subordinarse al Padre en su papel de Salvador y Redentor. Se sometió amorosamente y de forma total a la voluntad de su Padre como un acto de humildad, obediencia en el cumplimiento del propósito divino, para que pudiera cumplirse el propósito divino de salvación y redención para nosotros. Cristo se subordinó y aceptó este principio. ¿Te das cuenta? Subraya, lo enfatizo, porque esto aplica a todo. Si yo no aplico a mi vida este principio, no se cumplirá el propósito de Dios para mi vida en nada. Ahí está una respuesta a tu oración. Ahí está una respuesta a tu interrogante, a tus peticiones en oración a Dios. ¿Por qué, Señor? Hay caos, hay desorden, hay confusión, no entiendo. Acepta el principio ordenado, establecido por Dios de subordinación y permite que Cristo, si eres varón, sea tu cabeza, y si eres mujer,
que tu esposo sea cabeza en los términos bíblicos, no machistas. Dios no estaba fortaleciendo el machismo de los hombres, que quede claro. Y si tú lo usas mal y forzas a tu esposa a hacer algo indebido contra Dios, su palabra, su ley moral, te las verás con Dios. Y no es lo que Dios estaba diciendo. Es más, voy a añadir de paso solamente, si tú como esposo le ordenas o le mandas a hacer a tu esposa algo que es contrario a Dios o a su ley moral, te lo digo aquí que estás presente y se lo digo a tu esposa, no le hagas caso y no lo obedezcas. Porque Dios no nos pide que obedezcamos a nuestro esposo, a las mujeres, si es contra Dios o contra su ley moral, o si es claramente el hacer un pecado, el cometer un pecado, no lo tienes que obedecer, porque no es así a lo que Dios se está refiriendo. Dios nunca va a decir, obedece a tu esposo aunque te esté ordenando que peques y te esté ordenando que violes mi ley y mis mandamientos. Claro que no, pero sigo adelante. Así es que Pablo enlaza inseparablemente juntos los tres aspectos de este principio, como lo vimos, así como Cristo se somete al Padre y los cristianos debemos de someternos a Cristo, así la mujer debe someterse al hombre. No podemos rechazar, fíjate bien, no podemos rechazar una parte sin rechazar las otras. No podemos, por ejemplo, rechazar el principio de la sumisión de la mujer al hombre sin también rechazar la sumisión de Cristo al Padre y la del creyente varón a Cristo. La autoridad y sumisión en cada uno de estos aspectos se basa en el amor, no en la tiranía. El Padre envió a Cristo por su amor, no bajo obligación, a redimir al mundo, y el Hijo se sometió al Padre por amor, no por coacción. Cristo ama a la iglesia tanto que estuvo dispuesto a morir por ella, dice la Escritura. Y Él rige a la iglesia con amor, no con tiranía. Aprendamos también estas cosas, no solamente lo que nos conviene, lo que queremos. Ahora vamos ya a la aplicación del principio, versículos 4 al 6, y dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Yo sé que ustedes han tenido muchas inquietudes por saber esto. Y lo que vamos a ver es que, en un sentido más general, orar, que entendemos que es hablar con Dios acerca de las personas y también acerca, incluyéndonos nosotros mismos, y profetizar es hablar a las personas acerca de Dios, lo que nos da dos planos, un plano vertical que es con Dios y un plano horizontal que es con los hombres, con los semejantes. Estas están representando las dos dimensiones fundamentales del ministerio del creyente. Con Dios, tus oraciones, tu profetizar es hablar con los hombres, con las personas de Dios, plano horizontal. Y reconocemos que los detalles de este pasaje relacionados con cubrirse la cabeza son difíciles, mis hermanos, son difíciles debido a que hay una escasez de datos, de información histórica. No sabemos qué realmente significaba. Acudiendo a los anales de la historia, no hay realmente información, no hay datos que nos puedan ayudar con precisión para determinar a qué se refería exactamente, pero el contenido ayuda a clarificar el principio que Pablo tiene en mente, sea lo que fuere eso de cubrirse o esa cubierta especial que tenían que ponerse las mujeres en el culto. Así es que él quiere que la iglesia viva conforme a las normas divinas.
Tú y yo tenemos que aprender, querer, desear, vivir conforme a las normas divinas establecidas por Dios. Son para nuestro bien. Dios las proveyó. No mires solamente la norma, no mires solamente la ley, mira a Dios detrás de esa ley, de esa norma divina, porque ahí está Dios amándote, ahí está Dios cuidándote, ahí está Dios mostrándote el valor y el significado que tienes para Él y el deseo más grande que Él tiene para ti al darte sus leyes, esas normas divinas, bíblicas establecidas, etc. Fíjense bien, con respecto a esto de cubrirse la cabeza, Pablo no está estableciendo un requisito divino y universal, sino sencillamente reconociendo una práctica local allá en Corinto. Sin embargo, la costumbre cristiana local reflejaba ese principio divino de alguna manera. En la sociedad corintia, que un hombre orara y profetizara sin cubrirse la cabeza era una indicación de su autoridad sobre la mujer, ¿sí? Que se esperaba que llevara cubierta la cabeza en estos ministerios. Pero parece ser, por lo que dice Pablo aquí en esta carta a los Corintios, que había algunas mujeres ahí en el culto público que oraban y profetizaban sin cubrirse la cabeza y traían afrenta a su esposo y a Cristo. Porque aunque era una costumbre de la iglesia local, a la vez reflejaba el principio que estamos diciendo. No sé si queda claro. Como estoy diciendo, Pablo no estaba estableciendo este requisito como divino, pero utilizando esta costumbre que había en aquella iglesia y que reflejaba el principio divino, que es diferente, ¿ok? Así es que sabemos por la historia secular que aparecieron varios movimientos de liberación de la mujer y de feminismo en el Imperio Romano. O sea, ni siquiera es un movimiento actual de esta generación, sino durante la época del Nuevo Testamento. Las mujeres a menudo se quitaban el velo u otro tocado en la cabeza y se cortaban el cabello a fin de parecerse a los hombres. Como sucede en la actualidad, algunas mujeres demandan ser tratadas exactamente como los hombres y atacaban el matrimonio y a la crianza de los hijos como restricciones injustas de sus derechos. Así que concretamente vamos a enfocarnos, y ya estoy llegando al final. Lo que Pablo está enfrentando aquí en este pasaje es el principio de subordinación de la mujer al hombre, tomando en cuenta este orden. Cristo, la cabeza del varón, como Dios, la cabeza de Cristo, y el varón, la cabeza de la mujer. Visualiza la palabra de Dios primero, y ahora sí toma este principio, seas varón o seas mujer. Pablo tampoco está prohibiendo a la mujer que lleve a cabo funciones que no sean de liderazgo en orar con creyentes y no creyentes, y tampoco hay limitaciones para enseñar a los niños y a otras mujeres. O sea, la mujer tiene mucho ministerio, mucho servicio, mucho que hacer de parte de Dios en la iglesia, y Pablo lo deja bien claro. Ahorita por falta de tiempo no me puedo explayar para hablar de esto, pero sí puntualizo que Pablo no está prohibiendo a la mujer que lleve a cabo ciertas funciones de liderazgo siempre y cuando no haya varones presentes y siempre y cuando su participación no sea al frente en público delante de la iglesia y con varones presentes. Todo lo demás es un gran campo de acción, de servicio. Las mujeres pueden orar y profetizar dentro de los límites de la revelación de Dios,
y con un sentido correcto de sumisión, no en orgullo, en darse un lugar equivocado. Muy bien. Ahora Pablo va a la defensa del principio, vamos a los versículos 7 al 10, y dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es, fíjense bien, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí Pablo está en defensa de este principio establecido por Dios de orden, pero el principio del liderazgo del hombre no es una cuestión de costumbre, sino un asunto de orden y creación de Dios. Y no es negociable, que quede claro, esto no lo podemos negociar, hermanos. Así está establecido por Dios, está bien claro y lo vamos a tomar. Debido a que una cabeza cubierta era una señal de subordinación, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Lo está diciendo Pablo aquí en el pasaje. El hombre está creado excepcionalmente para llevar la imagen de Dios como un líder a quien le es dada una esfera de soberanía. En ese sentido, fue también creado para ser la gloria de Dios. Fíjate bien, Dios le dio al hombre dominio sobre todo el mundo creado para cuidar de él conforme al plan divino, al varón. El hombre recibió autoridad sobre el mundo. Tanto el hombre como la mujer están creados a la imagen de Dios. Pero, como Pablo señala en el versículo 8, solo Adán fue la creación original del polvo de la tierra. En Génesis 2:7. Eva fue creada más tarde de una parte del mismo Adán, como sabemos. También ahí en Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Así es que el varón recibió de Dios el dominio y la autoridad sobre el mundo creado, y es de hecho la gloria de Dios. Pero por el otro lado, la mujer es gloria del varón. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre, como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y gloria de Dios. Y como sé que lo están entendiendo claramente, vamos adelante. Es importante que les diga que la mujer no es intelectual, moral, espiritual o funcionalmente inferior al hombre. Por este orden divino establecido, debes de recibirlo de Dios con toda claridad. Dios ni la Biblia en ningún momento están mencionando una inferioridad en la mujer o una superioridad en el hombre, sino está hablando de distinción de funciones, de roles, de papeles establecidos por Dios como nuestro creador. No se trata de que yo como varón a ver qué quiero hacer y qué roles me gustan y yo escojo. No, desde que Dios nos creó al varón y a la hembra, nos dio desde ese momento nuestros roles y nuestras funciones y nuestros papeles que tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida que van a afectar nuestra familia, la iglesia, nuestra sociedad, igualmente así con la mujer, que quede claro. Ella es única para él. Su papel es someterse al liderazgo, protección y cuidado del hombre, y está llamada a ser ayuda idónea. Dice, ayuda idónea para él, dijo Dios en Génesis 2, 18 y 20, haré ayuda idónea para él. Y así es que Dios creó a la mujer.
Ah, dice que la mujer también fue creada de igual manera en la imagen de Dios, y esa imagen es igualmente restaurada por medio de la fe en Cristo. O sea, qué hermoso es saber, mis hermanos, que cuando Dios creó al hombre en el principio dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y esto fue mientras que el hombre y la mujer no habían pecado, pero una vez que pecaron se perdió esa semejanza y esa imagen de Dios en el hombre, aunque quedó un vestigio, no fue borrada del todo, pero quedó nublada por el pecado, por esa caída. Pero aquí viene la buena noticia del Evangelio, pero es recuperada esa imagen y semejanza a Dios por medio de la fe en Jesucristo, entregándole tu vida a Él y haciéndolo el Señor y el Salvador. Así se restaura la imagen y semejanza que perdimos por el pecado. ¿Te das cuenta qué hermosa noticia estás recibiendo hoy por parte de Dios? Su palabra, el Evangelio, eso es. Así es que aquí lo que estamos viendo es que todo lo que Dios nos ha dado, esa autoridad, ese liderazgo, esos talentos, esas habilidades, esos roles, fíjense bien, es para su gloria, es para que funcionemos en el plan y propósito divinos que tiene para nosotros, no para vivirlos y tomarlos egoístamente para nosotros. Tal es el caso de Satanás y los demás ángeles que le siguieron, fíjense bien, fueron arrojados del cielo por razón de que buscaron usar su poder que tenían para sus propios propósitos egoístas en vez de para la gloria de Dios. Ahí está. Satanás y sus ángeles tenían poder dado por Dios a ellos, sabiduría, funciones, talentos, pero hubo un momento en que Satanás y sus ángeles quisieron usarlo egoístamente para ellos, y esto ocasionó ese pecado y caída de Satanás y los ángeles del cielo a la tierra y ser expuestos al juicio eterno. Así es que llego al final, donde el apóstol Pablo hace como una armonización de este principio, y voy a leer los versículos del 11 hasta el final. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón dice que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, aquí Pablo está ahora, como les decía, tratando de armonizar este principio aún con las leyes naturales. Difícilmente vamos a ver a una mujer calva en términos naturales, porque su composición, ¿sí?, sus hormonas son diferentes a las del hombre, y sus hormonas le hacen funcionar de tal manera que su cabello crezca abundantemente y sea bello. Y en el caso de nosotros, la testosterona hace lo contrario, y por eso la mayoría de los varones somos calvos o un poco peloncitos. Pero entonces aún Pablo está apelando y armonizando a la naturaleza. Dice, la naturaleza misma nos enseña. O sea, la mujer les dio un cabello largo como velo.
en señal de autoridad, o sea, de que están bajo autoridad, de que están subordinadas, pero no a nosotros, los varones, porque nuestra cabeza es Cristo, nosotros estamos subordinados a Cristo, como la mujer está subordinada y es el varón su cabeza. Así es que ahora también aquí lo que está diciendo Pablo es que en Cristo todos los creyentes, hombre y mujer, están en el Señor y son iguales para Dios. En la obra del Señor la mujer es tan importante como el hombre. Sus papeles son diferentes en funciones y relaciones, pero no en espiritualidad e importancia. Qué bueno que se está grabando esto para que luego no me digan, es que el pastor dijo que la mujer, que no sé qué, no, nada. Fíjate bien, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El hombre y la mujer se complementan el uno al otro en cada aspecto de la vida, pero particularmente en la obra del Señor funcionan juntos como un equipo ordenado por Dios. Fina y yo tenemos 37 años, no de cristianos, sirviendo como equipo al Señor. O sea, somos un equipo, nos complementamos, funcionamos de una manera increíble. Y Fina tiene y hace muchas cosas que yo no tengo, ni puedo hacer, ni quiero hacer, y ella las hace, y también Fina no puede hacer muchas cosas que yo puedo hacer. Y somos un equipo, y aquí hay muchos más equipos también que gracias a Dios el Señor nos ha dado en muchos matrimonios aquí, también en Cristo, que desde hace muchos años sirven al Señor y también son un equipo. Eso es lo que tenemos que entender. Así es que en ese sentido no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo son uno. Así que esta igualdad está apoyada en muchos pasajes bíblicos. Nuestro Señor, por ejemplo, elogió la actitud de María de escuchar su enseñanza por encima del trabajo, en aquel pasaje tan conocido del Evangelio, ¿no es cierto? María escogió la primera parte, la mejor parte, la cual no le será quitada, y María estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra, escuchando la enseñanza, y Marta estaba allá, como saben, ¿verdad?, con muchos quehaceres y haciendo muchas cosas. Así que llegamos al final para decirte que Pablo dice en el versículo 16, dice que como sucede en cada época y en cada iglesia, algunos de los creyentes en Corinto no estaban satisfechos con el camino de Dios. Siempre hay gente insatisfecha y querían ignorarlo, modificarlo a su conveniencia, y Pablo se anticipó a esas objeciones sobre lo que les acababa de enseñar y dice, si alguno entre ustedes es contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Yo ya hablé de parte de Dios, dejé bien establecido este principio de orden y no hay por qué contender para nada. Es algo que está completamente establecido, claro. Nosotros, dice, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Los apóstoles y las demás iglesias se habían mostrado firmemente comprometidos a la práctica de que las mujeres deberían de llevar el cabello más largo que los hombres y deberían tener arreglados del cabello distintivamente femeninos. Y ahí donde la costumbre del lugar lo requería, deberían llevar la cabeza cubierta para demostrar claramente su sumisión. Así es que esta es la enseñanza que Dios nos da hoy a través del apóstol Pablo en esta parte. Así es que vamos a orar en una actitud reflexiva y mirando a Dios nuestro Señor en esta palabra, en esta enseñanza. Es probable por nuestra naturaleza que tenemos, estemos luchando, estemos lidiando ahí en nuestros pensamientos acerca de lo que acabamos de escuchar. Pero yo quiero que nos enfoquemos y nos quedemos
con esta parte que vimos tan tremenda, tan gloriosa, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aceptó voluntariamente subordinarse a Dios el Padre para poder cumplir el propósito salvador y redentor de Dios. Mira, Jesús, varón, porque hay varones que están luchando y lidiando con este rol de líderes, de cabeza, de responsabilidad, de compromiso, de tomar decisiones, de actuar, de proteger, de cuidar, de enseñar. Mira a Cristo, cómo voluntariamente se subordinó al Padre para que pudiera cumplirse el propósito salvador y redentor de Dios Padre a la raza humana. Tú, mujer, que estás ahí sin duda luchando, batallando, lidiando con pensamientos, emociones, créele a Dios. Toma esta palabra y dile: Señor, no entiendo mucho, me cuesta, posiblemente en el fondo te podría decir no quiero, pero hazme querer. No quiero, pero hazme querer. Si tú produces en mí, Señor, el querer como el hacer, en esto yo lo voy a aceptar, lo voy a recibir. Pero mayormente, Señor, lo que me impulsa, lo que me da fuerza es mirar a Cristo en su ejemplo tan hermoso, humilde. ¿Quién soy yo para luchar? ¿Quién soy yo para rechazar tu palabra a través de este principio divino, Señor? Te doy gracias, Padre, por esta exposición de tu palabra. Te ruego y te suplico que a través de tu Espíritu Santo lleves este principio establecido por ti de orden a nuestras vidas, todos aquí, para que se pueda cumplir ese propósito divino en nosotros, en tu iglesia, para tu gloria, y para que todas las cosas estén y se hagan decentemente y con orden, y seamos felices, estemos satisfechos, no haya confusión, no haya duda. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.